En los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier estado, de cualquier país del mundo, para desaparecer personas por motivos principalmente políticos, el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión. Si no estuviéramos actuando, estuviéramos cruzados del brazo, no nos importara, no reconociéramos que hubiera una situación como esta, no hubiéramos hecho leyes que modifiquen, fortalecido instituciones, atendiendo a las familiares, si no hubiéramos hecho nada, bueno, pero ¿por qué no hay un reconocimiento de este comité de expertos de lo que ha venido haciendo el gobierno de México? Soy Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio, desaparecido en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el 5 de octubre del 2025. El día de hoy estoy aquí porque pues he decidido alzar la voz como lo he venido haciendo estos cerca ya de casi 6 meses. El día de hoy alzo la voz no solo desde el dolor como madre, sino desde la indignación de ver que las autoridades manejan números que no coinciden con la realidad, que pues lejos de tener o resolver toda esta problemática, toda esta crisis, es como si quisieran desaparecer nuevamente a nuestros desaparecidos. Una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas, destinar el 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz. Voy a encontrar la sociedad civil, las defensoras de derechos humanos, la presidenta, los secretarios, las instituciones del Estado. Y es muy importante de discutir cuestiones globales, regionales y domésticas. Y vosotros, y mierda, que habéis venido desde la puta Europa, ¿no vais a regresar? Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, cabrones, no para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda. Han muerto 2 putos coreanos allá. Los he sacrificado como perros. Y tú deja de verme tanto. A la muerte no se la mira directamente, cabrón. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. 3 aspectos de lo que usted acaba de oír en este video. 1, el tema de los desaparecidos, en donde el gobierno federal, por conducto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues ella no acepta estas declaraciones que hizo la ONU, en el sentido de que pues México es prácticamente una fosa clandestina, y también lo que es pues este tema de desaparecidos, donde no hay una, digamos, una solvencia por parte del Estado para poder corregir el tema de los desaparecidos. Por otro lado, nos enfrentamos realmente a esta situación que, si no es nueva, pues se ha venido dando de una u otra manera, y nos referimos al tema del terrorismo. ¿Cómo llamarle a las cosas por su nombre? Porque estamos realmente acostumbrados, y más por el gobierno, a que las cosas se manejen desde otras narrativas, dándole interpretaciones a las cosas, como esa de que no se descarriló, sino se salió de la vía, o otras situaciones que para qué narrarlas si ya las hemos narrado una y otra vez. Ese es el tema, y para ello le presento a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Los saludo con mucho gusto. Abel Jacobo Miller. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Gusto saludarlos, que se encuentren muy bien. El alto comisionado de la ONU en el tema este de los desaparecidos
Volker Turk, menciona que es imposible separar el tema de los desaparecidos acá en México, estas estadísticas que maneja el gobierno con el tema de la impunidad. Imagínese usted, hay 150,000 desaparecidos, cifras que maneja el gobierno federal, que puede disminuir, que cambian, que hay unos que se fueron y pues todavía aparecen por un lado en algunos registros. Toda esa narrativa la podemos aterrizar en las carpetas que se han judicializado de esos 135,000 o 130 y tantos mil desaparecidos que manejan pues tanto las Naciones Unidas como grupos de madres buscadoras y todo esto en 36 carpetas. 36 carpetas de 130 y tantos mil desaparecidos. Esa es la realidad que tiene este país y la cual el alto comisionado de la ONU, Volker Turk, menciona que eso es lo que es un común oír en todos estos, en todos estos grupos de madres buscadoras y sociedades civiles en ese tema. En el otro tema, en el tema del terrorismo, bueno, pues el terrorista este que mató a la canadiense en Teotihuacán es terrorismo. Y ahorita lo vamos a ver desde el Código Penal Federal en su artículo 139, en donde menciona esta tipificación de lo que es ese delito. Estamos ante algo que pues tiene nombre y tiene consecuencias jurídicas, pero que nadie se ha atrevido a manejarlo en ninguna esfera de gobierno, tampoco en ningún, digamos, grupo periodístico, que es un terrorista que asesinó a una canadiense y que hirió a otros tantos allá en Teotihuacán. Ricardo, tú desde la esfera de abogado, toda esta situación de leyes, ¿cómo interpretar primero el tema de los desaparecidos desde la óptica del gobierno y desde la cruda realidad que viven madres buscadoras, familias en todo el país y que día a día aparecen algunos lugares en donde realmente son fosas clandestinas de no uno o dos, sino a veces de 30, 40, otros ni sabemos cuántos hay? Es decir, el tema de desaparecidos con fosas clandestinas, con asesinatos, con toda esta violencia que impacta crudamente a México, pues tiene dos interpretaciones, una la de la presidencia y otra la que viven todos estos que son ahora sí directamente afectados y ahora la ONU desde su alto comisionado, Ricardo. Mira, yo quiero empezar mandándoles un abrazo a todos los familiares de los desaparecidos de México, que ya lo señalaba hasta ahorita, 150,000 desaparecidos, de los cuales no existen las suficientes carpetas de investigación ni las investigaciones que deberían de hacerse. Yo tuve la oportunidad de conocer este tema porque en el año 1998 fui nombrado fiscal especial para el caso de los 3 jóvenes desaparecidos de Las Quintas. Este caso tuvo una gran relevancia a nivel nacional y eso fue lo que permitió avanzar con las investigaciones, porque yo recuerdo que en aquel tiempo yo tenía una coordinación directa con inteligencia militar, con inteligencia naval, con Interpol, con inteligencia de la Procuraduría General de la República. Se le dio un gran apoyo para que se investigara y se llegara a las conclusiones que se tenían que llegar. Y fue así como se avanzó. Pero después de eso, yo he visto aquí en nuestro país que este problema se volvió común y llegó al grado a esa cantidad que tú mencionabas y que a nivel mundial
nosotros estemos siendo vistos como un país con una grave crisis humanitaria y que afortunadamente en estos tiempos del año 2026, ante dos problemas, ¿no? Ante la falta de investigación, ante la falta de resultados y ante la falta de prevención, o sea que esto no solamente no se resuelve, sino que aumenta. Ya recuerden aquel caso de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, que ya ni se habla de ellos. ¿Por qué? Porque ya los desaparecidos han rebasado totalmente, ¿no? Entonces ahorita la única opción que tenemos ante la falta de respuesta del gobierno mexicano es que la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité contra las Desapariciones Forzadas, tomó el tema y estamos nosotros esperando que esa crisis humanitaria de México sea considerada como crimen de lesa humanidad. Ese es el requisito que debe tener. Ricardo, si la ONU declara la crisis humanitaria como crímenes de lesa humanidad, entonces este caso puede pasar a la Corte Penal Internacional, Ricardo, en donde hay gobernantes en funciones que pueden ser arrestados, ¿no? Ricardo, en el sentido de desaparición forzada, dice la presidencia que esa se refiere únicamente a desapariciones políticas que han hecho gobiernos. En ese tema, ella no acepta que la ONU diga que son desapariciones forzadas. Y nada más para añadir un poco ahí a lo que tú nos estás aclarando, está el tema de la aquiescencia, que quiere decir consentimiento que se deduce del silencio o la abstención de un Estado ante un hecho o acto. Es decir, si tú no haces nada al respecto, también estás provocando, eres parte de esta desaparición forzada. Y si a eso le unimos que muchos grupos de policías o muchos grupos de seguridad en el país trabajan para el crimen organizado, agarran a los presuntos, se los llevan y ahí desaparecen. Bueno, esas son las dos partes en el sentido de desaparición forzada, Ricardo. Mira, es que precisamente la intervención de la ONU en esta crisis humanitaria de México es porque ellos ya tienen la información de que el crimen organizado y el gobierno de México mantienen una complicidad. Entonces, ahí van encaminadas las investigaciones, porque no importa que Andrés Manuel López Obrador haya dejado la presidencia, no importa que la presidenta Sheinbaum esté negando la existencia de este problema, se encuentra en una actitud de negación, cuando es evidente. Oye, pues ahí están los números, ahí están las familias, que cada día crece más el número de personas buscadoras. Ahí están en las redes sociales. Entonces, ¿cómo la presidenta se pone a negar cuando ya tiene a la ONU enfrente? Pues es como cuando llegaras a un retén y te preguntan si llevas algo prohibido y lo llevas y te niegas cuando sabes que te van a revisar. Pues entonces ya la presidenta de México lo que debería de hacer es estar esperando y aceptar la ayuda de la ONU y también la ayuda posiblemente de la Corte Penal Internacional. Recuerden que es nada más esperar a que la ONU diga: en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Quién creen ustedes y las personas que nos miran, quién creen que tenga más poder en el mundo? ¿Vladimir Putin o Claudia Sheinbaum? Bueno, pues Vladimir Putin ya fue llevado a la Corte Penal Internacional por la guerra en Ucrania y Vladimir Putin ya tiene una orden de arresto internacional. O sea, Putin no puede viajar en muchos países del mundo en donde hayan suscrito la Convención Internacional en contra de las desapariciones forzadas, porque Putin sería detenido, así como detuvieron a Pinochet en Europa, ya pues en una etapa ya que no pudo cumplir con la sentencia. Pero yo creo que este tema ahorita, nuestras familias buscadoras de los desaparecidos debieran de aprovechar este momento en que la ONU está ofreciendo la ayuda para que se profundicen las investigaciones. Sí es cierto que hay una ley general contra desapariciones forzadas, en materia de desapariciones forzadas, pero es una ley muy bonita, es una ley que parece que todo lo resuelve, pero no hacen absolutamente nada y la prueba es que
está creciendo el número de desaparecidos y esto hace que sea urgente que no solo la ONU, sino que a nivel nacional se empiece a aplicar esa ley con instituciones, con personal, con presupuesto suficiente, porque una de las razones por las que no funcionan las instituciones en materia de desapariciones forzadas es porque no hay presupuesto para atender este problema. En el tema de desapariciones, encontramos a esta señora Brenda Valenzuela, que estuvo ahí en el estadio, ahora Banorte, antes Estadio Azteca, madre de Carlos Emilio, aquel joven que fue desaparecido allá en Mazatlán. Mazatlán. Y ella lo dice con todas sus letras, ¿no? Nosotros estamos aquí, yo estoy aquí porque alzo la voz y la he alzado desde que desapareció mi hijo. En el tema, el gobierno del estado quiere, el gobierno federal quiere desaparecer a los desaparecidos, dice. Y, por ejemplo, estas estadísticas que manejan desde gobierno, en donde primero de esos 130 y tantos mil desaparecidos aceptaron a regañadientes por ahí, que había por ahí de 60,000 o algo así. Y la última vez que habló la presidenta en este tema, ya mencionó que había 36,000 desaparecidos. Es decir, la narrativa es bajar el número de desaparecidos, nada más diciendo eso, que hay menos desaparecidos, aunque todas estas cifras, todas estas madres, como la madre esta, Ceci Flores, esta madre buscadora, que escribió una carta para mandársela al Chapo Guzmán y decirle en dónde está mi hijo, que pedirle de favor en dónde está su hijo, porque ella sabe y dio nombres y dio en dónde lo levantaron y todo esto. Es decir, hay tanta información y es tan claro esto que acaba de mencionar Ricardo de los gobiernos metidos totalmente con el crimen organizado y entre las actividades que tienen es el asesinato y desaparecer a las personas, pues ¿qué puedes hacer ante una realidad que ahora sí te está alcanzando, Abel? Pues mira, es como negar una enfermedad que tú tienes, ¿no? Es como si tú fueras al médico y te dice él en su diagnóstico, es que tienes cáncer de huesos, cabrón, ¿no? Entonces tú sales de ahí y dices, no, no es cierto, no tengo cáncer. Yo lo que tengo es un dolor nomás reumático, ¿verdad? O sea, y estás negando algo que si lo atiendes a tiempo probablemente te podría salvar. Entonces, así veo yo esta situación, o sea, es un gobierno que va a 8 años ya de 4T y es hora que no se responsabiliza de nada, pues, ¿no? Todo es culpa del pasado, de los de antes y la fregada. Entonces yo le preguntaría a la presidenta cuántos años más se necesitan de gobierno de ellos para que ya se empiecen a responsabilizar de sus relajitos, pues. Mira, este muchacho que acabas de mencionar, el que pues lo levantaron ahí en Mazatlán y que es de Durango, Carlos Emilio. hay que recordar que él desapareció en un bar, ¿verdad? Propiedad del secretario, de aquel entonces secretario de Economía, de aquí del Estado, ¿no? Entonces, ahora, cuando agarran también a este cabrón de la barredora, a Hernán Bermúdez Requena, que fue muy amigo de Adán Augusto y que lo hizo el secretario de Seguridad de Tabasco, uno de los delitos a los que acusan a ese individuo es precisamente desaparición forzada. Entonces, cuando dice Noroña, me acuerdo, ahí dice en el Senado, mencióneme un solo caso en donde el Estado ha desaparecido a alguien. Pues ahí está, cabrón, el de Hernán Bermúdez Requena, ¿no? Y una treintena de policías y comandantes de policía que se han dedicado a secuestrar y levantar personas. Y señalado por un gobierno de Morena. Claro, el problema es tan grave que ni siquiera lo podemos dimensionar, porque no hemos contado los desaparecidos de la sierra. ¿No? En esos lugares donde uno no entra ni con carro. Entonces, y cuando hay agarres allá y los levantan y los tiran en los barrancos, esos cadáveres no lo hemos contado tampoco, ¿no? Esos desaparecidos. Entonces, el número yo creo que es el doble. Ahora, Sheinbaum, la señora, en lo que lleva de mandato, lleva más de 17,000 desaparecidos, ¿no? Ya superó el sexenio de Calderón, que era el sexenio sangriento. O sea, Calderón tuvo un poquito más de 17,000 en todo el sexenio. Ella ya los lleva. Entonces, decir
que no se vale que la ONU le diga que el tema de México, de los desaparecidos, es un tema grave, pues la señora está negando, queriendo tapar el sol con un dedo, ¿no? Es un problema bien grave el tema de los desaparecidos. Y yo creo que no se soluciona absolutamente nada con negarlo, ¿no? Al contrario, yo creo que se vería un gobierno profesional si dijera, exacto, si tenemos este problema, necesitamos toda la ayuda posible para poder combatir este flagelo, ¿no? Entonces, pero es algo que esto tiene las 4T, pues es algo que lo traen en la sangre, o sea, negar, negar, negar y evadir problemas, ¿no? La otra parte, Abel, también es esto de la soberanía y de que nosotros nos regimos por nuestros autogobiernos, así se interpreta lo que dice la presidenta. Ahora la ONU les está diciendo, están mal, podemos mejorar o podemos hacer algo al respecto si lo hacemos juntos, si nos Claro. ayudamos, pero lo tienes que aceptar que están mal. Es la misma situación que dice Estados Unidos en relación a ayudarles para mantener en raya o fortalecer el Estado contra los cárteles. Claro. Estamos viendo ahora lo que pasó allá en Chihuahua y pues nadie quiere aceptar que había dos agentes de la CIA, pero eso ya es una normalidad. Pasan los años Mira, y nos enteramos es que, después, es pero eso es que una el normalidad. tema es la colusión, pues. O sea, está muy claro. Cuando lo dice Bukele, ¿no? Si un gobierno no quiere combatir a la delincuencia, es que es parte de ella. Está bien clarito eso. A ver, yo, presidente de México, ¿por qué no voy a aceptar la tecnología de que tienen los gringos en satélite, en drones y todo para localizar a un narco y apresarlo? O sea, ¿en qué afecta mi soberanía? Bien, pero va a ser con mis reglas, obviamente, ¿verdad? Hey, tú me vas a dar la tecnología, me vas a asesorar, pero va a estar mi general de la Sedena, mi almirante de la Marina, ellos van a hacer la ejecución de ese operativo. ¿En qué estoy poniendo en riesgo mi soberanía? En ningún momento está en riesgo la soberanía, ¿no? Ahora, si no lo aceptas y tomas esa batuta, esa banderita falsa de la soberanía, para que los narcos se estén haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Pues es que eres parte tú del gobierno eres parte de esa delincuencia, pues. En ese sentido, Aldo, lo que dice Abel, creo que coincido totalmente con él, nada más le cambiaría en lugar de ir al doctor, es como aquel que tiene problemas de adicción. Primero debes de aceptar que tienes un problema para partir de ahí y poder en algún momento dado, pues, solventar ese problema, pero si no lo tienes, lo único que haces es echarle la culpa a todos los que puedas echarle la culpa y tú decir que tienes la verdad. Aquí la presidenta o lo que es Morena siempre está hablando de que hay un complot en relación a todo lo que están haciendo mal y se quitan totalmente el compromiso y toda esta parte que pudieran tener una lógica, una claridad para aceptar que no lo están haciendo bien, que pudieran mejorarlo, pues es precisamente como si fueran adictos. ¿Adictos a qué? Adictos a negarlo, adictos a disfrazar la verdad con todas estas otras versiones o otros sinónimos, según ellos, de la realidad. Y creo que ahí es donde está el problema claro de lo que le está pasando al gobierno de esta cuarta transformación, Aldo. Sí, y es tan fácil como, por ejemplo, irte al centro de Culiacán en Catedral y ver el mural que tienen ahí las madres buscadoras, ¿no? Irte a Guadalajara en una de las avenidas principales, hay muchos tubitos negros de luz y en cada uno está pegado un cartel de una persona desaparecida. En Ciudad de México, en las vallas, están pegados todos los carteles de personas desaparecidos. Entonces, pues yo creo que los que no lo quieren ver son los mismos, el mismo gobierno, pero la cuestión aquí es que la misma Comisión Nacional de Búsqueda, que está adscrita a la Secretaría de Gobernación, desde 1952 hasta el 20 de abril de este año que tienen las estadísticas, contabilizó un total, ¿no? Un total de 397.273 personas desaparecidas, de las cuales de esas actualmente hay 133.311 que aún no han sido localizadas, ¿no? Lo curioso es que
durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todas las desapariciones que hubo, que suman más de 150,000 desapariciones, a lo largo de estos 60, 70 años que hay registros de desaparecidos, el 43% de estos han sido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué le sumamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aparte de los desaparecidos? Pues 200,000 muertos, ¿no? Durante todo el sexenio. O sea, México está tiñado de sangre. ¿Por qué? Porque, digo, la estrategia esta que ellos decían de abrazos, no balazos, digo, pues ya sabemos las consecuencias que nos ha traído, ¿no? Por ahí creo que un candidato de Perú, no mal, si mal no recuerdo, en un discurso hace como 2 semanas lo dijo, abrazos, no balazos, y todos los de México dijeron, peruanos, trucha con eso. ¿Por qué? Porque el discurso este de odio que durante muchos años han generado estos de la Cuarta Transformación, lo hemos visto en los días recientes, donde siguen culpando a los gobiernos neoliberales. O sea, es el discurso que ya no saben ni qué absolutamente qué decir. ¿Por qué? Porque están tan embarrados en este aspecto que ya ellos creen que el discurso de es que es culpa de los neoliberales ya les va a seguir funcionando. Creo que ya ese discurso ya chole, como decimos normalmente, y es triste porque ahora que fue justamente la reinauguración del Estadio Azteca, que ahora le pusieron Banorte ahí por cuestiones financieras que otra cosa, el escuchar a la mamá de Carlos Emilio, a la señora Brenda, pues nos deja muy en claro porque ella fue y se paró ahí con pancartas, megáfono, y dice, es que no quiere que sea una estadística más, o sea, ella quiere encontrar a su hijo. Y así son miles y miles de madres de personas desaparecidas que salen aquí. Por ejemplo, aquí el colectivo Sabuesos Guerreros, hay en Ahome hay otro colectivo, en Mazatlán también hay otro colectivo, y como dijo el licenciado, siguen y siguen creciendo los colectivos de búsqueda. ¿Por qué? Porque cada vez hay más desaparecidos. Con Chainbound van en su total, ¿no? O sea, son 51,807, pero actualmente son 18,372. O sea, las cifras están ahí y, como dijo Abel, Sheinbaum ya superó en todo el sexenio a Felipe Calderón, y eso que apenas llevamos 2 años de gobierno con Claudia Sheinbaum. En el otro tema, licenciado, bueno, el delito de terrorismo en México pues está regulado por el Código Penal Federal, el artículo es el 139 y dice, se castiga con 15 a 40 años de prisión y multa de 400 a 1,200 días a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o materiales peligrosos para producir alarma, terror o pánico, afectando la seguridad nacional o la salud pública. Eso es lo que dice el Código Penal Federal. Yo le pregunto a usted, las personas que estaban tiradas mientras este terrorista les gritaba que las iba a matar y con todo este lenguaje pues, anti extranjero, ¿no habrán tenido terror? ¿No habrán estado aterradas por lo que estaba pasando? ¿Y usted no estaría aterrado si alguien le está diciendo que lo va a matar? Aquí dice que eso se tipifica como terrorismo y todos en este país o la mayoría de los gobiernos y muchos medios de comunicaciones afines al gobierno no quieren utilizar esa palabra que aquí está regulada en el Código Penal porque no quieren aceptar la realidad o quieren esconder un problema que ahora se suma a todos aquellos problemas que ahorita acabamos de señalar, Ricardo. Sí, mira, el terrorismo, si está regulado en el Código Penal Federal, pues es porque existe, ¿no? Existe. Pero el gobierno de México, siguiendo esa tradición que tiene ahorita la Cuarta Transformación de negar los problemas, pues lo hace porque Estados Unidos, precisamente cuando en un país él detecta terrorismo, entonces él asume jurisdicción en ese país y puede entrar a combatir el terrorismo. Por eso es que México dice que aquí
no hay terrorismo, pero claro que hay terrorismo. Los mismos mexicanos lo sentimos en nuestra vida diaria. Aquí en Sinaloa, ¿qué fue cuando fue en el año, qué, 2021, cuando fueron levantadas 60 personas simultáneamente en el estado de Sinaloa para que no llevaran a cabo actos en materia electoral al día siguiente? ¿Qué es eso? ¿No es terrorismo eso? Que las personas estén en su casa, dormidas, pensando en que están en el lugar más seguro y que de repente les tumban la puerta, llega gente armada, no saben ni quién es, encapuchados. Eso es terrorismo también. Sin embargo, no lo califican así, pues con el fin de que Estados Unidos no lo tome como pretexto. Entonces, podemos decir, no es tan común como las desapariciones forzadas. Yo invitaría a los familiares, ¿no? Porque no solamente andan madres, andan hermanos, hijos de personas desaparecidas, que es el mejor momento para hacer unidad, coordinarse con el Comité contra Desapariciones Forzadas en Estados Unidos, porque ahorita es lo único que existe, pues el divisionismo no nos lleva a solucionar nada. Esto de que la ONU está interviniendo no es porque nos quieran mucho, yo no lo veo así, sino que después de una crisis humanitaria en desapariciones forzadas, hay efectos colaterales, como viene siendo la disminución de la inversión, la disminución del turismo. ¿Qué fue lo que levantó a El Salvador con Nayib Bukele? Pues bueno, cuando Nayib Bukele llevó seguridad al pueblo salvadoreño, fue cuando El Salvador empezó a crecer en turismo, en economía, en inversiones extranjeras. Entonces, en la ONU está esa preocupación de que en México están bajando y se están yendo las inversiones, y que por otro lado, el turismo también ya no mira a México como un buen destino. Entonces, el mejor momento para unirse es ahorita. Y no olvidar que la justicia no existe si no luchamos por ella. La justicia no va a venir del gobierno. Abel, en el tema del terrorismo vemos que durante estos últimos años ha habido coches bomba, ha habido incendios de hogares, ha habido quemas de vehículos. Hace, pues cuando agarraron a este narcotraficante, el Mencho, un papá estaba con su hijo en unos de estos Oxxos y llegan unos tipos y rocían de gasolina y al niño lo empapan de gasolina y lo queman prácticamente vivo. Duró 2 semanas queriendo librarla y al último muere debido a que lo quemaron vivo. Ese no es suficiente hecho para decir tenemos un problema de terrorismo, ya no los gobiernos, sino los mismos ciudadanos. O sea, estamos ante unos hechos que debemos de llamarlos por su nombre, porque si no los llamamos por su nombre, entonces no estamos identificando cuál es el problema a solucionar o a frenar, Abel. Es que cualquier acto que lleve a cabo un grupo de delincuentes y que ese acto siembre el terror, debería ser considerado terrorismo, independientemente si persiguen un fin político o no. ¿No? Porque si tú sientes temor, a ti te vale madre si es por un fin político, no, tú estás sintiendo temor, ¿no? Entonces, por eso, cualquier acto de ese tipo debería serse considerado terrorismo. Imagínate, los mismos grupos delincuenciales se graban cuando a un individuo lo rocían de gasolina y le prenden fuego estando vivo, cuando lo decapitan, cuando lo entierran vivo, para usarlo como propaganda, para infundir terror hacia sus adversarios. Ahora el tema de los drones, que les pones un explosivo y aquí hay pueblos en la Sierra de Sinaloa que durante todo el día están aventando explosivos en ese pueblo y por eso tenemos a tantos desplazados, que ese es otro problema que tenemos aquí, el tema de los desplazados y que nadie toca también a profundidad. Entonces, este tema, obviamente al gobierno no le conviene tomarlo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la injerencia de Estados Unidos.
¿no? Así de sencillo, porque Estados Unidos, al momento que un país tiene terrorismo, Estados Unidos, no sé cómo le hace, ¿verdad? Pero tiene su autoridad, no sé, legal para poderlo intervenir a diestra y siniestra, sin pedirle permiso a ese partido. Ese es el detalle. Por eso este gobierno no lo quiere aceptar, porque sabe que se le va a meter a Estados Unidos hasta la cocina. Ese es el detalle. Y ahora, ¿qué nos haría? ¿No estaría bien que se metiera Estados Unidos a combatir a los narcos con las reglas del propio gobierno de México? No, la negativa es no te metas, cabrón, no te metas. Tal parece que el gobierno de México le está diciendo no te metas, pero con mis narcos, cabrón. Desaparición forzada, Aldo, y terrorismo. Estos dos temas en uno. Ya la ONU está tomando cartas en el asunto para hacerlo visible a nivel mundial. Hace falta que la ONU también active los protocolos para denunciar que hay terrorismo en el país para que se haga algo, Aldo, porque Pues eso yo creo que es cuestión de tiempo. sí, y es cuestión de tiempo y creo que ya lo tienen medio implementado porque a raíz de lo del mundial, pues han estado, según capacitándose contra ataques terroristas, ¿no? Lo dijo la misma presidenta cuando presentaron este plan Kukulcán, que era para garantizar la seguridad o todo el desplegado de seguridad que va a haber durante el mundial. Hay un video por ahí que hizo un medio nacional sobre la presidenta Claudia Sheinbaum de un mes y medio para acá, donde decía, no, que aquí no hay terrorismo, no hay terrorismo, no hay terrorismo, que estamos preparados para cualquier cosa de terrorismo. Sucede lo de Teotihuacán, que obviamente nosotros hemos vivido terrorismo aquí en Culiacán. Yo creo que llevamos viviéndolo casi 2 años, porque pues donde no escuchas una balacera, escuchas, ves que le quitan el carro a alguien, etcétera, ¿no? Entonces creo que a raíz de este atentado en las pirámides de Teotihuacán, pues la solución es muy fácil. Es nada más poner letreros de no portar armas, ¿no? O sea, esas son las soluciones del gobierno de Claudia Sheinbaum porque prácticamente así lo dijo. Y hoy, a partir de hoy que abrieron nuevamente Teotihuacán, pusieron una mesita de esas plegables donde están elementos de la Guardia Nacional revisando bolsa por bolsa. Y ese ya es el operativo de seguridad para que no haya ataques ahí en Teotihuacán, ¿no? Creo que el gobierno de México está por debajo, o sea, es un cochinero total en cuestión de esa narrativa de que aquí en México no pasa absolutamente nada, pero pues los ciudadanos vemos que pasa de todo. Pero es cuestión de tiempo, está la bomba del tic-tac, tic-tac, tic-tac en que alguien actúe contra el gobierno de México. Estamos llegando al final de este programa, desaparición forzada y terrorismo. Estamos ante un hecho que por más que haya una narrativa de Estado queriendo cambiar esos hechos con palabras, bueno, pues la realidad se impone de alguna u otra manera y lo que más les preocupa a los gobernantes de Morena es que vengan de otro país a decirles lo que están haciendo mal porque es visible esa situación y ya vino la ONU. Ya lo está diciendo el gobierno de Donald Trump desde hace mucho tiempo. ¿Quién más se va a sumar a esas eh, formas de señalar a México por medio de otros países que se está haciendo una situación totalmente eh, alejada a un hecho de derecho aquí en el país y que vamos en un camino equivocado hacia esta destrucción colectiva de instituciones y de la sociedad civil como rehén ante todo esto que ha estado pasando? Nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídese mucho, porque si no lo hace usted, no lo va a hacer nadie por usted. Hasta entonces, hasta siempre.